Al Real Madrid se le complicó la noche versus el Borussia Dortmund, pero pudo sacarla adelante y se va a medir en semifinales contra el Paris Saint-Germain. Así que muy bien por el Real Madrid, un partido con muchas altas, con muchas bajas y que va a servir mucho de aprendizaje. Así que vamos a analizarlo y vamos a reaccionar lo que fue este partido de cuartos de final contra el Borussia Dortmund, que ha terminado 3-2 con resultado favorable para el Real Madrid. Empecemos como siempre por la alineación. Todos teníamos la duda de quién iba a poner Xabi Alonso como delantero del Real Madrid. Si era Gonzalo, si era Mbappé. De hecho, temprano hice un video que YouTube no lo mostró, pero hice un video de por qué para mí tenía que ser Gonzalo. Y así fue. Al final, Xabi Alonso demostró que tiene muchas pelotas y que no importa lo que diga la gente y no importa que esté en el banquillo, si alguien está en mejor posición o en mejor situación, va a jugar por delante de quien sea. Y este caso fue el de Gonzalo, que venía jugando bien, venía en mejor condición física y que ya tenía minutos en la pierna. Obviamente Mbappé es mejor y es mejor futbolista, no se dice más, pero venía de estar hospitalizado y poco a poco se ha estado recuperando. Hoy jugó, ya vamos a entrar en él y lo hizo muy bien. Entonces, esa fue la sorpresa de la alineación. Todo lo demás fue muy como todos los esperábamos, con Courtois en el arco, línea de 4 de defensa, aunque se fue transformando, con Fran García, Hausen, Rüdiger y Alexander Arnold por derecha. En el centro del campo, Tchouaméni, Bellingham, Valverde y más adelante Gonzalo, Vinicius y Arda Güler. Y hago esta pausa porque con Arda Güler igual vamos a ver algo muy interesante. Empezando el partido, yo creo que el Madrid los primeros 5 minutos no se ubicó nada en el encuentro. Obviamente no tenía que empezar a mover las piezas, empezar a calentar motores y el Dortmund en esto aprovechó cierta velocidad, pero no llevó cierto peligro, pero que el Madrid después del minuto 5 pudo controlar, empezó a manejar el balón y así fue como llegó el gol. Después de que el Madrid se pudiese ordenar un poco, toque desde la banda izquierda y un muy buen centro de Güler hacia Gonzalo, que definió muy bien. No era fácil cruzar ese balón desde esa posición y acabó anotando su cuarto gol en lo que va de este Mundial de Clubes y muy buen pase de Arda Güler. Un Arda Güler que voy a entrar con él desde ya. Arda Güler, en teoría, en la alineación, en el dibujo, estaba más adelantado, pero era el que estaba en la base de las jugadas. Y en este gol de Gonzalo se puede ver muy claro. Él es el que está atrás de todos los jugadores y es el que hace el centro. Pero más allá, el Madrid después del gol, obviamente el Borussia Dortmund buscando la necesidad de que tiene que ir hacia adelante porque es el partido único, se abren los espacios y el Madrid aquí es donde se empieza a conseguir. Toque para allá, toque hacia allá, Valverde por todos lados, por izquierda, por derecha, Tchouaméni también por todos lados, Güler en la base de la jugada, Vinicius muy reactivo. Y entre jugada y jugada, se viene una jugada que, insisto mucho con esto de toque, porque lo hicieron muy bien. Gonzalo salió a la banda derecha. Arnold busca el espacio y esto es una jugada muy característica de Xabi Alonso. En el Leverkusen se veía mucho de que el lateral derecho era el que iniciaba y el lateral izquierdo era el que cerraba, y así fue como pasó con el gol de Fran García. Una jugada colectiva muy interesante donde intervinieron casi todo el equipo porque fue de un lado a otro. Intervino Bellingham, intervino Gonzalo, luego Trent y Trent hacia el centro que muy bien la cierra. Fran García, que por cierto ha sido un puñal todo el partido por la banda izquierda, causaba problemas, ida y vuelta, daba amplitud al campo. Fran García en este Mundial de Clubes de verdad que ser carrilero le ha funcionado bastante bien y siempre ha tenido un despliegue físico muy interesante que le ayuda al equipo. Esto fue lo que fue más resaltante en la primera parte, muy superior al Real Madrid. En la primera parte todo el mundo creo que estaba emocionado, todo el mundo decía por fin jugamos a algo, por fin hay algo que destacar. Luego en la segunda parte empieza un poco como la primera parte, el Dortmund con un cierto peligro, pero que duró muy poco. En este caso el Madrid ya lo había hecho una parte del primer tiempo y en el segundo tiempo ya no salía tan arriba, pero mantenía un bloque más medio bajo, conteniendo el balón, buscando algunas contras. Hubo una interesante con una de Valverde, que Güler habilita a Valverde y luego se la pasaba a Vinicius y lamentablemente estaba en offside, pero que fue una jugada bastante
interesante a nivel colectivo. Pasaron los minutos, todo el mundo estábamos esperando a que entrara Mbappé. Al parecer estaba como entredicho de que Mbappé tenía que jugar 30 minutos, porque así fue, en el minuto 60, un poquito más porque el balón estaba en juego. Entra Mbappé, entra Ceballos y entra Modric. Sorprendentemente no sale Gonzalo, sale Vinicius y me parece bien porque Vinicius lo había venido jugando casi todo y ya hemos visto que el clima en Estados Unidos no está siendo fácil y Gonzalo creo que estaba haciendo un poquito mejor. Vinicius, a pesar de que estaba haciendo muy bien con el 1 contra 1, muy bien colectivamente, todavía no está del todo fino, todavía hay cosas que se tiene que ubicar, deja muchas cositas muy bien, pero Vinicius está ahí, que todavía le falta un poquito más de jugar un poquito más, de integrarse más. Entre Mbappé, y cuando entra Mbappé al final el protagonismo para mí lo tiene un poco más el Dortmund. El juego no se estaba llevando en el campo contrario, es decir, el del Dortmund, sino más bien se estaba llevando desde el medio hacia el Real Madrid. Esto transcurre los minutos así, el equipo creo que se cae y creo que se empiezan a despistar, no sé si es por cansancio, no sé si es por concentración, pero ya estaba muy fallón el Real Madrid en la segunda parte, desde el minuto 60 hacia lo que fue finalizar el juego, estaba muy errático, ya no hacía tantos pases seguidos como lo venía haciendo en la primera parte y yo creo que esto es algo a trabajar del Real Madrid, tienen que seguir el mismo ritmo en todo el juego. Hay muchos altos muy altos y hay muchos bajos muy bajos y tienen que conseguir ese equilibrio en el que, a pesar de que ya hayan transcurrido 70 minutos, el equipo tiene que estar concentrado. Lo que iba a ser fácil se fue complicando, hasta que en el minuto 80 vino 80 y tantito más, vino el gol del Dortmund con un mal despeje del Rüdiger y empatan. Puede ser una opción fortuita, sí, pero después de eso te tienes que sobreponer. El Real Madrid lo hizo, ya había entrado Rodrigo a campo, ya había entrado Raúl Asensio a campo, ya habían hecho los 5 cambios y después inmediatamente de que el Dortmund hace el segundo gol, su primer gol, lo siento, se sobreponen en una jugada que ataca a Rodrigo, luego combina con Güler y Güler con un muy buen centro, ¿cierto? El partido de Güler ha sido increíble, con un muy buen centro. Mbappé deja a Mbappé en buena posición y Mbappé finiquita muy bien con esa media tijera y hace ver que Mbappé estando un 60-70%, con poquito te puede dar mucho. Y de ahí el Dortmund incluso, o el Madrid vuelvo, insisto, se relajó mucho y el Dortmund siguió buscando. Y en una serie de jugadas hacia el área, entraron al área y para mí yo no sé cómo describir esto. Hausen venía siendo de los mejores jugadores del Real Madrid, de los más concentrados, de los más inteligentes y hoy se cayó faltando nada. Comete un penal, es el último hombre, le sacan roja cuando no tenías que arriesgarte de esa manera. Tú podrás decir, no, pero es que lo agarra y Gittens Girasilla, perdona que tengo el lío hecho en la cabeza, se la vende al árbitro, el árbitro compra. Sí, pero no puedes hacer esa jugada en ese minuto ganando por 2 goles. Hausen ya comprometió el equipo contra el Paris Saint-Germain, estaba siendo muy inteligente hasta ahora. El Dortmund se pone 3-2 y luego eso no es todo. Después del penalti convertido a los minutos, el Dortmund tiene otra jugada que, si no es por Courtois, estuviesen jugando el tiempo extra en este momento y quizás a penaltis. Y ya luego de haber hecho los 5 cambios, luego del clima que está en Nueva York, los jugadores hubiesen quedado bastante desgastados. Así que eso es un poco en cuanto al partido. Yo quiero ir a figuras individuales a partir de ahora. Para mí, hay jugadores a quien resaltar y jugadores a quien Xabi Alonso ha mejorado mucho. Tchouaméni, lo dije en un vídeo, Tchouaméni ahora está en toda la parte del campo y está bien posicionado, tiene buen criterio para jugar y lo hace muy bien, no como el año pasado que parecía que tácticamente no se hallaba. Otro que quiero resaltar, Fran García, el Mundial de Clubes le ha caído bastante bien. Físicamente Fran García ha sido siempre muy bueno, pero esta vez se ve que le están sacando provecho a ese físico y a esa velocidad. Lo está haciendo bien como carrilero, está haciendo bien las coberturas como defensa y está dando amplitud al momento de atacar. Valverde, bueno, de Valverde ya
yo no sé qué decir de Valverde. Valverde es el mejor jugador hoy en día de este equipo, está en todas. Uno lo veía en la izquierda, lo veías en la derecha, lo veías en defensa, lo veías en ataque. O sea, y es incansable. Yo creo que ahí con Valverde que ya se van a venir las vacaciones, esperemos que en un tramo largo que pase contra el Paris Saint-Germain y luego lleguen a la final y la gane, pero ya se van a venir las vacaciones y Valverde va a tener que tomárselas en serio porque ha sido una temporada agitada para él, pero físicamente es incontrolable y da salida, da defensa, da lo que tú quieras Valverde. Ojalá hubiesen 11 Valverdes en este momento. Otro jugador que yo voy a resaltar mucho, no voy a hablar de Gonzalo porque ya Gonzalo lo viene haciendo bien los últimos partidos. Sabemos que va a ser un jugador de mucho valor para el Real Madrid, pero hay un jugador que Xabi Alonso le ha dado muy bien la vuelta y es Güler. Arda Güler se juega, antes se decía, se juega a lo que quiere Kroos, perdón, hoy se juega a lo que quiere Arda Güler. Iba a la base de la jugada. Este partido no fue como el Leipzig, que el que estaba en la base de la jugada era Tchouaméni. No, el que se metía entre los centrales era Güler. Y luego, cuando subió un escalón, estaba Güler nuevamente para dar salida al equipo y para dar mucha fluidez, y lo hizo con mucho sentido. De hecho, dejó 2 asistencias el día de hoy, y eso es lo importante de que Güler vea el fútbol de frente. Con el fútbol de frente, la visión que tiene Güler y la calidad que tiene individualmente en la pierna, yo creo que va a ser muy importante en la temporada, teniendo en cuenta, ojo, los primeros 3 meses, 2 meses y tantito, que van a equivaler a 5 o 6 partidos que no va a estar Bellingham. Güler va a ser un jugador muy importante porque va a tener que hacer el trabajo creativo de dos, el de Bellingham y el de Güler. Ahí vamos a ver qué puede aportar Nastatuono, qué puede aportar Rodrigo si es que se queda, el mismo Ceballos. Ahí vamos a ver cómo le da la vuelta a Xavi, cómo incorpora incluso a Camavinga, que puede dar alguna ayuda en ese sector. Pero está muy Güler en este momento, jugador clave para este Real Madrid. Así que esa ha sido mi opinión, mi análisis del partido. Quiero que comentes a ti qué te ha gustado y qué no te ha gustado. Suscríbete, dale like y nos vemos en otro video.